Peruanos y otros colegas latinoamericanos que estén conectados en esta actividad educativa que han organizado para todos los profesionales de enfermería. Agradecerle al comité organizador la invitación y el poder compartir con ustedes en esta tarde-noche un tema que es de importancia para lo que es la enfermería crítica y la enfermería crítica obstétrica. Me corresponde hablarles así, tal vez de una forma breve, haciendo un énfasis o un hincapié en lo que es la intervención del profesional de enfermería sobre las usuarias con síndrome GEL. Recordemos que el síndrome GEL es una afección poco frecuente, dichosamente, que se presenta en el embarazo, pero que pone tanto en riesgo la vida de la madre como del feto. Existe todo un trastorno en lo que es los glóbulos rojos de la sangre y también va a presentar problemas a nivel de lo que es el sistema hepático. Entonces, se relaciona normalmente con lo que es preeclampsia y eclampsia. Y como les digo, bueno, aquí es parte, ahí arrancamos con esa intervención que debe realizar el profesional de enfermería oportunamente para evitar posibles complicaciones en los usuarios o en las usuarias con síndrome de GEL. Entonces, veamos un poco de estadística y aspectos importantes que nos indican sobre el síndrome GEL. A nivel mundial, el síndrome GEL afecta del 0.1 al 0.9% de las embarazadas, del 10 al 20% de los embarazos con preeclampsia grave, del 50% de los casos de eclampsia y ya esto sí tiene un alto índice de mortalidad en aquellos pacientes que lo pueda presentar, encontrándose entre el 1 al 24% de la madre y del 7 al 34% en el feto. Entonces es parte de esos datos importantes que nosotros tenemos que tener para ir viendo la importancia de nuestra intervención en este tipo de usuarias. Aquí conseguí un estudio bastante amplio, de hecho varias imágenes las tomo de ese estudio, donde se habla de diferentes aristas, de diferentes aspectos. En estas dos tablas, por ejemplo, tengo lo que es la morbimortalidad por síndrome GEL en esta UCI y los diferentes años. Tal vez no son estadísticas muy actuales, pero no han variado mucho con respecto en el tiempo. Entonces, ahí están los ingresos por síndrome de GEL que se presentaron, el ingreso de todas las causas, la morbilidad proporcional por síndrome de GEL, las muertes maternas, los nacidos vivos. Entonces, ahí son estadísticas importantes que tenemos. Después, de acuerdo a la región demográfica, la categorización que podríamos tener. Entonces, edad, tomando en cuenta edad, tomando en cuenta raza, procedencia, el estado civil y la escolaridad. Entonces, aquí tenemos información importante en ese sentido. Después, tengo aquí lo que son factores de riesgo, que es algo que debemos de analizar siempre. Cuando son múltiples gestas, cuando tiene
edades por encima de los 25 años, cuántas pacientes presentaron el síndrome, los de raza blanca, con antecedentes de abortos. Entonces, ahí vemos los números, la cantidad de pacientes que me ingresaron con esas características, la clasificación, si era completo o era incompleto, y algunos de los síntomas que podrían presentar estas usuarias. Y parte de lo que revisan ustedes en la literatura, se dice que esa prevención a tiempo, de acuerdo a la sintomatología que nos presentan estos usuarios, es fundamental para empezar a brindarles un tratamiento temprano y evitar complicaciones más serias en el desarrollo del embarazo. Entonces, algunos pacientes pueden presentarles, y ahorita esto lo retomamos más adelante, un simple dolor abdominal o una gastritis o una epigastralgia, y eso es lo que van a referir, pero la expertise de quien lleve el control prenatal de esta usuaria, que normalmente aquí en nuestro país lo hacen las enfermeras que se encargan de obstetricia, pueden evidenciar aspectos importantes desde un inicio. Aquí tenemos otras tablas, las alteraciones de laboratorio que se pueden presentar, y es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque ahí yo puedo evidenciar la alteración o el aumento o el trastorno de algunos laboratorios, algunos resultados de laboratorio. Y como profesional de enfermería debo de empezar a analizar desde ese inicio, dar esa evolución a esos laboratorios, ver si esa hemoglobina está cayendo, si se me mantiene, si las plaquetas, bueno, cuál es el nivel de plaquetas que tengo, se me alteró, no se me han alterado. Eso es cosas sumamente importantes que el profesional de enfermería tiene que analizar. Yo siempre lo hago mención cuando tengo la oportunidad, y se lo digo mucho a mis estudiantes, el hecho de enviarle laboratorios al paciente no quiere decir de que se archiven, no, tengo que valorarlos, tengo que comparar, tengo que analizar cuál fue el resultado que obtuve ayer en los últimos laboratorios y cuáles tengo hoy. Esto lo hablo en el paciente crítico, tal vez me voy más hacia al área crítica, pero es muy aplicable inclusive en el paciente que llega a la consulta prenatal de control. Entonces, ese profesional de enfermería tiene que analizar cuáles eran los resultados de los últimos laboratorios que cuando vino a la cita y cuáles son los que tienen hoy en día, si vamos teniendo un deterioro o no, y analizar muy bien esas cifras tensionales, que es una de las cosas que tenemos que lograr evidenciar más tempranamente. Y si logré demostrar que tengo un aumento en las cifras de presión arterial, tengo que ir viendo ese control, cómo ha estado, qué tengo. Me ha ido aumentando, se me ha mantenido, tengo edemas podálicos, una serie de aspectos importantes que se pueden determinar a tiempo. Entonces, son cosas que son de suma importancia para que el paciente no se nos vaya a complicar, y como les digo, la expertise del profesional de enfermería llega a tener un papel sumamente importante. Bueno, parte de lo que todos ya conocemos, que es el síndrome HELLP. Bueno, como les menciono anteriormente, es una complicación multisistémica del embarazo que se distingue por el trastorno hipertensivo. O sea, voy a tener un trastorno hipertensivo, es una de las cosas que tengo claras. Eso es lo que tengo que empezar a evidenciar desde un inicio, y con los controles que lleve, eso es donde tengo que empezar a trabajar. ¿Qué más voy a tener? Una hemólisis, voy a tener elevación de enzimas hepáticas
y disminución del conteo de plaquetas. Esa es la famosa triada y ahí es donde se resume el nombre de gel, que las siglas están en inglés. Pero ahí, a partir de tener eso muy claro, el profesional de enfermería tiene que empezar a generar su intervención. ¿Por qué? Porque si ustedes ya logran evidenciar que tengo una disminución, por decirle algo, en los niveles de hemoglobina, un descenso importante en lo que es las plaquetas, eso es una alerta, es una alarma, tengo que empezar a ver. Y adicional a esto, una disminución en lo que son las enzimas hepáticas o una disminución, no, disculpen, una elevación, una alteración en los niveles de enzimas hepáticas, ya estoy ante un eventual gel y tendría que empezar a realizar mi intervención en ese sentido. Bueno, una vez que yo logro evidenciar esto, tengo que tener claro de que esto está asociado con la aparición de graves complicaciones perinatales y con un incremento de la mortalidad materna. Tal vez muchos de estas usuarias no llegan a las unidades críticas, dichosamente, y pueden resolver su problema en salón general o en la maternidad, pero los que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos y nos llegan estas usuarias, nos damos cuenta lo complicado que se tornan. Y por eso el hablar de la intervención de enfermería en este tipo de usuarias va a ser muy variado. Puede ser una intervención de enfermería desde lo que es el control perinatal, que lo podemos llevar regulado, controlado, hasta una intervención de enfermería o unos cuidados del profesional de enfermería en una unidad de terapia intensiva, donde tengo este compromiso de otros órganos o una falla multisistémica. Entonces, como les dije anteriormente, va a ocurrir del 0.5 al 0.9 de todas las embarazadas o en el 10 al 20% de las usuarias que presenten preeclampsia o eclampsia. Bueno, la hemólisis se da, ¿por qué se puede dar? Bueno, se puede dar por una función anormal de lo que es el hígado y por la trombocitopenia. Esto durante mucho tiempo se ha identificado como una complicación del embarazo como tal. En 1982, Weisting, este médico, dice que en base a pruebas con 29 pacientes, hace una prueba con 29 pacientes con estos síntomas y acuñó el término de gel. Y, como les dije, el gel, las siglas, ¿qué es lo que significa? El H por la hemólisis, el L por enzimas hepáticas elevadas y lo que es la LP por bajo recuento plaquetario. Esas son las siglas en inglés que me llegan a describir el síndrome de Hell. Y como le digo que desde 1982 este médico es el que empieza a hablarnos del síndrome de Hell de acuerdo al estudio que él realiza con 29 usuarias. La etiología en realidad es desconocida, es un síndrome, no se conoce claro lo que es la etiología. Sí tenemos antecedentes, ok, si yo tuve preeclampsia, eclampsia anteriormente, si vuelvo a quedar en el proceso de embarazo, la probabilidad de volver a presentar o presentar un gel va a ser mayor, pero lo que sí queda claro es que se da una activación general de lo que es la cascada de coagulación y que se considera que es el principal problema que me puede generar el síndrome de Hell. Va a existir un daño endotelial, recordemos que a nivel del endotelio se da una ruptura de lo que son glóbulos rojos, estos se van a fragmentar rápidamente y por lo que es el daño endotelial que se está presentando.
seguido a este paso, ¿qué tenemos? Bueno, lo que es la agregación y el consumo de las plaquetas, lo que resulta en una isquemia distal y una necrosis hepatocelular. Entonces, eso es parte de ese evento fisiopatológico que se empieza a presentar. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, bueno, es variado las manifestaciones clínicas. Si estas se pasaran por alto, si estas no se lograran evidenciar en el momento de la consulta prenatal, ahí sí podríamos tener complicaciones más serias a futuro. ¿Por qué? Porque si no tengo un diagnóstico preliminar adecuado, la evolución va a ser más tórpida. Puede tener mayores complicaciones de riesgo la usuaria. Entonces, los mismos síntomas que yo voy a lograr evidenciar en las pacientes que tienen eclampsia, preeclampsia, los voy a lograr evidenciar en el paciente con síndrome de Hell. Entonces, ahí tendríamos que ir pensando en realizar ese diagnóstico diferencial. Cuando llega la usuaria a la consulta prenatal, tengo que empezar a ver y empezar a descartar qué es lo que me está haciendo esta usuaria. Por eso les digo que la intervención de enfermería es amplia, en el sentido que si quiero hablar de síndrome Hell, esa intervención es muy, muy amplia. Y recordar, bueno, es una enfermedad meramente con trastornos en lo que es coagulación. Dentro de las manifestaciones que pueden presentar, bueno, se puede presentar con un dolor epigástrico, como les dije anteriormente, puedo tener anemia, un consumo de plaquetas, y estas características propiamente son las que me tienen que estar haciendo la diferencia para realizar yo como profesional esa diferenciación en lo que es el diagnóstico diferencial. Bueno, vómitos y náuseas en el 50% de los pacientes lo podemos tener presente. Es una de las características que voy a tener. Cefalea y cambios visuales, esto es sumamente importante. Bueno, normalmente todos los usuarios que nos empiecen a presentar cefaleas y refieran cambios visuales, ¿se asocian a qué? A hipertensión arterial. Entonces, es algo muy, muy importante en la hora que le realice yo la historia clínica a esta usuaria, empezar a preguntarle todos esos detalles. El sangrado por las mucosas, si el problema va avanzando, una de las cosas que tengo que preguntarle a esa usuaria es, ¿ha estado sangrando? ¿Ha tenido evidencia de sangrado mucosas, en nariz, otros sitios que me pueda estar presentando sangrado? Entonces, para que sea también un factor de alarma. La hematuria, sumamente importante, que es una de las cosas que tengo que observar. Y como les digo, puede ser una usuaria que me esté llegando a consulta, como puede ser una usuaria que yo la tengo ya ingresada en el servicio. Entonces, es sumamente importante estar viendo todas esas características. Ver petequias o equimosis en nuestros usuarios. Tengo que lograr evidenciar este tipo de signos, porque eso me puede ir aclarando la evolución que está teniendo. Algunos de los pacientes pueden no presentar hipertensión arterial. Y son muy pocos los casos, pero algunos no presentan y las causas se desconocen total y completamente el por qué no presentan hipertensión arterial, pero sí presentan todas las demás sintomatologías. Entonces, ¿cómo hago para hacer el diagnóstico del síndrome Hell? Bueno, se identifica normalmente en pacientes que presentan preeclampsia severa, pero
se basa en el reconocimiento de parámetros de laboratorio. ¿Cuáles son característicos? Bueno, lo que ya hemos estado mencionando, lo que es la hemólisis, lo que son las enzimas hepáticas elevadas y lo que es la trombocitopenia. Estos laboratorios son sumamente importantes para lo que es el diagnóstico. Deben de solicitarse. Si a ustedes les llega una usuaria con preeclampsia o con eclampsia, lo tenemos que solicitar los laboratorios para empezar a ver de que no nos esté pasando a un síndrome de Hell. Después, todas aquellas embarazadas que nos lleguen con dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, es algo muy importante que tenemos que estar valorando. Eso hay que tomarlo en cuenta porque dependiendo en qué estadio del embarazo esté, puede significar una complicación mucho más severa que nos puede presentar la usuaria. Entonces, el diagnóstico de hemólisis, bueno, voy a tener una disminución de valores de hematocrito, voy a tener hematídeos fragmentados, voy a evidenciar esquistocitos, voy a tener un aumento de la deshidrogenasa láctica y voy a tener una bilirrubina aumentada por encima de 1.2 miligramos por decilitro. Entonces, este tipo de usuaria necesariamente requiere que el profesional de enfermería esté valorando constantemente los exámenes de laboratorio que se les envían. Y como hice mención, no es enviar los exámenes de laboratorio y archivarlos, no, es valorarlos y es reportar las alteraciones. Es sentarme yo como profesional y analizar qué parámetros tenía ayer, cuáles tengo hoy. Tengo más clínica en mi usuario, observo hematuria, observo sangrado por mucosas. Bueno, ¿qué tanto me bajaron las plaquetas? ¿Qué caída de hemoglobina, hematocrito tengo? Y empezar a ver, porque eso me va a permitir, me hace visualizar hacia dónde va mi usuario. Y entonces yo como profesional de enfermería tratar de corregir, adelantarme a lo que posiblemente se puede presentar. La disfunción hepática, bueno, vamos a tener un incremento importante en las enzimas hepáticas, como la enzima aspartato aminotransferasa. En lo que es el suero va a tener valores por encima de 70 unidades por litro. La alanina aminotransferasa, que igual vamos a tener un aumento superior a 70 unidades por litro. Tengo algunos criterios que es importante que los tomemos en cuenta de lo que es la forma y la clasificación del síndrome de Hell. Están las clasificaciones de Mississippi y las clasificaciones de Tennessee, que me los enmarca en clases, clase 1, clase 2 o clase 3. Para lo que es la clasificación de Tennessee, solo existe la clase 1. Y ellos dicen que es cuando voy a tener unas plaquetas menores o iguales a 100.000. El LDH va a estar por encima de 600 unidades por litro y las enzimas hepáticas por encima de 70 unidades por litro. Para la clasificación de Mississippi, estos son un poco más amplios y nos dan 3 clases, donde la clase 1 dice que va a tener unas plaquetas menores o iguales a 50.000. El LDH va a estar por encima de 600 unidades por litro y el AST o ALT está por encima de 70 unidades por litro. Una clase 2 que lo que me va a variar es las plaquetas que van a estar mayores a 50.000 y iguales o menores a 100.000. Después en la clasificación 3
me vuelve a variar. ¿Qué es lo que me va a variar? Exactamente las plaquetas, y me va a variar también lo que es el AST y el ALT. Entonces, dicen que tengo unas plaquetas mayores a 100.000 y menores o iguales a 150.000, con un AST y un ALT mayor o igual a 40 unidades por litro. Entonces, esto es parte de esa clasificación. Entonces, yo podría llegar, revisar mi usuaria en base a la clasificación Mississippi y decir, bueno, la tengo en una clase 3. Eso, la tengo en una clase 3, me pasó a una clase 2 o la tengo en una clase 1. Entonces, por eso es importante la valoración de esos criterios de laboratorio. Entonces, pues tenemos esta otra tabla sobre lo que es criterios y formas de la clasificación del síndrome de Hell. Entonces, forma completa y forma parcial. Entonces, en la forma completa tengo una clase 1 y clase 2, y en la forma parcial sí tengo solo la clase 3. Entonces, en la completa, las plaquetas son menores a 50.000. En la clase 2 completa, bueno, va a tener plaquetas entre 50.000 y 100.000, el AST mayor a 70, el LDH mayor o igual a 600 y la bilirrubina mayor o igual a 1.2 miligramos por decilitro. En la clase 3 o la parcial va a tener una preeclampsia grave más ausencia de hemólisis, elevación de los marcadores hepáticos y plaquetas entre 100.000 y 150.000. ¿Qué es lo importante de todas estas clasificaciones y estos criterios? Bueno, que nosotros como profesionales de enfermería nos permite valorar nuestros usuarios con más criterio. Con más criterio, ustedes llegan, valoran los laboratorios y cualquiera de estas clasificaciones que ustedes quieran utilizar les va a decir si su usuario se está complicando, si tengo controlado el problema o digamos, mejorar no nos va a mejorar en este caso, estabilizar. ¿Se estabilizó o se me está complicando? ¿Qué acciones tengo que tomar yo como profesional de enfermería? Por eso es importantísimo analizar, revisar y aplicar escalas o clasificaciones validadas, que esto le llegan a dar un fundamento científico importante a nuestro quehacer como profesional. Serie de signos, esta sintomatología, se nos podrían confundir con otras patologías. Claro que sí, es importantísimo hacer el diagnóstico diferencial en estas usuarias, porque podría tener confusión con otros usuarios, con otros diagnósticos, disculpen. Entonces, ¿con qué se me pueden confundir los signos y síntomas? Bueno, con lo que es el hígado graso agudo en el embarazo, la púrpura trombótica, trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, con el lupus sistémico y con el síndrome entofosfolípido. Todos son patologías bastante complejas que nos pueden llevar a estos usuarios a las unidades de terapia intensiva. Aquí están parte de esas complicaciones que tenemos que empezar a evidenciar. ¿Por qué? Porque mucho lo que es la sintomatología, esos signos, esos síntomas que me puede presentar la usuaria, malas complicaciones, van a hacer que mi intervención como enfermería cada vez sea más amplia. O que tanta visión tengo yo como profesional para empezar a hacer esa intervención en esa dirección. Entonces, dentro de las complicaciones se han evidenciado muchas, ceguera cortical, ruptura de hígado, hemorragia subaranoidea, derrame hemorrágico, sí temas, digamos, tal vez poco generales, dentro de lo que son complicaciones también que tenemos. Bueno, la hemorragia, ¿en qué caso podría presentar hemorragia a una usuaria?
Bueno, de acuerdo a los aumentos de las cifras tensionales. Entonces es sumamente importante estarle controlando la presión arterial, el monitoreo de los signos vitales, si fuera posible cada hora, cada hora. Yo sé que en un salón general es muy difícil llevar ese control, pero en una unidad de cuidados intensivos sí se debe realizar ese control de presión arterial o de constantes vitales cada hora, ver la proteinuria y el edema durante el proceso. La proteinuria es uno de los factores que tenemos que estar muy al tanto, enviar los controles necesarios para tener ese control de resultados. Y el edema, ir viendo qué tanto va avanzando. Vean ustedes que en esta diapositiva, este mismo estudio que les hago mención al inicio, menciona una serie de complicaciones que, si lo analizamos, son amplias. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, eso me va a hacer que mi intervención como profesional de enfermería no se puede quedar corta. Tiene que ser extensa. Y como les dije de inicio, esa intervención se puede generar desde que el usuario me llega a la consulta prenatal, al usuario que tengo ingresado en salón general, al que me puede pasar a una unidad de intermedios porque se me va complicando, hasta el usuario que me va a llegar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, dentro de las complicaciones puedo tener disfunción cardiovascular, puedo tener disfunción respiratoria, disfunción renal, disfunción hematológica. Vean ustedes, tengo 4 grandes áreas que pueden complicarse, sí, se pueden complicar. Los que laboramos en las unidades de cuidados intensivos y nos llegan los síndromes de Helm, sabemos que nos pueden presentar de todo. El conocimiento del profesional de enfermería debe ser vasto, debe ser competente para trabajar con estas usuarias, inclusive en la parte de la consulta, de la parte de hospitalización, salón general. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que realizar ese diagnóstico temprano para evitar todas estas posibles complicaciones que me puede generar esta usuaria. Entonces, lo que es la falla renal, bueno, son usuarios que normalmente terminan hasta con soporte renal y nos cambian el pronóstico total y completamente, la evolución que van presentando. Nos van a llevar a una falla multiorgánica. Bueno, dichosamente en este estudio, solo 7 usuarias presentaron una falla multiorgánica, pero vean ustedes que 109 presentaron una disfunción hematológica. Entonces, esa disfunción hematológica, ¿a qué me va a conducir? A posibles sangrados. Y dependiendo, si yo no logro evidenciar o contener ese sangrado tempranamente, bueno, podría pasarme a más complicaciones. ¿Cuál es una complicación? Bueno, una hemorragia severa que yo no logro evidenciar, no logro controlar a tiempo, ese paciente se me puede chocar, se me va a hipoperfundir. Si se me hipoperfunde, me va a llegar a una falla renal. Me va a llegar a un shock y la falla cardiovascular va a estar evidente. Tengo que tratar de corregir ese sangrado, administrarle el volumen que el paciente requiera antes de llegar a la parte de usar drogas inotrópicas para mejorar presión arterial. Si me da el tiempo necesario, perfecto, no uso este tipo de drogas que también conllevan a una serie de complicaciones. Pero si no es así, y tengo que hacerlo y tengo que empezar a ver después de ese momento otras complicaciones que se me podrían presentar. Como les dije, la insuficiencia renal, que es parte de esas complicaciones que me presentan estas usuarias, bueno, y hay que empezar a utilizar la terapia de soporte renal, usar la terapia de soporte renal con todos los cuidados que esta conlleva y ir viendo
esa evolución. La disfunción hepática, vean ustedes, 102 usuarios presentaron disfunción hepática. De estas, 22 tenían eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, 2 usuarios, derrame pleural, 7, y así podemos ir viendo otras manifestaciones como velocitis, el edema cerebral, la falla hepática, la infección de herida quirúrgica y lo que es sepsis, que es parte de, a veces se pueden presentar como una única complicación, lo que es la sepsis o la infección de herida quirúrgica de la usuaria. Entonces, inclusive había un estudio sobre eso cuando estuve revisando un poco de información sobre la parte de infección propiamente, nada más, y la cantidad de usuarios que podían presentar. Pero si es una de esos pacientes que me van a llegar a la unidad de cuidados intensivos, ya tengo que agregarle hasta ese ingrediente adicional. El hecho de que se me pueda presentar una infección, ya sea de herida quirúrgica o por dispositivos o por baja defensas, inmunidad, y entonces ese paciente me va cambiando de escenario cada vez más y, como les digo, la intervención nuestra sería mucho más amplia. Los cuadros hemorrágicos son comunes, pueden ser severos y se pueden presentar en la preeclampsia no tratada. Por eso les hago mención y tal vez voy a ser insistente en este punto. El diagnóstico, evidenciarlo tempranamente, hace que el pronóstico cambie mucho. Entonces, por eso yo requiero que inclusive todo el profesional de enfermería desde ese inicio sea competente, tenga ese conocimiento suficiente para lograr identificar a tiempo el diagnóstico y así que se le realice la intervención oportuna y que el pronóstico sea mucho mejor para ellos. El dolor epigástrico durante el tercer cuatrimestre, bueno, debe considerarse como una hemorragia o una ruptura hepática. Entonces, eso es algo muy, muy importante, por eso se los hice mención antes, de que si la paciente me refiere un dolor epigástrico, tengo que analizar, bueno, ¿en qué trimestre de embarazo está? Porque de acuerdo a eso, el diagnóstico me puede variar o me puede cambiar significativamente. Entonces, podría ir pensando en hemorragia o ruptura hepática. Bueno, valorar laboratorios inmediatamente para empezar a determinar si existen cambios importantes en los resultados de los laboratorios. También quiero hablarles un poco de lo que es tratamiento. El tratamiento en realidad es sumamente importante, es parte de esa intervención, ese cuidado de nosotros como profesionales de enfermería. Bien sabemos que dependiendo la condición de la usuaria, uno de los tratamientos que más le va a generar beneficio a la madre es el parto, que es una de las terapias definitivas, se considera como la única terapia definitiva. Y ustedes ven que terminado este proceso, empiezan a revertir los síntomas. Entonces, pero son decisiones muy difíciles de tomar. Difícilmente una madre que esté despierta, consciente, orientada, va a querer que finalizar su parto, su embarazo. Entonces, son de acuerdo a la condición o en el lugar donde se encuentre la usuaria. Vigilar hasta después de la semana 84 para permitir la maduración completa del desarrollo fetal. Y ahí llegamos a la parte, ¿es viable o no es viable? ¿Quién toma la decisión? ¿Interrumpimos el embarazo? Cuando se llega a la unidad crítica, bueno, tiene prioridad la vida de la madre y se tienen que tomar a veces decisiones que
que no son muy bonitas, pero que muchas veces se deben de tomar para salvaguardar la integridad de la madre. En casos severos, el parto debe completarse inmediatamente o entre las 24 a 48 horas como máximo, acelerando la maduración del pulmón fetal con la administración de corticosteroides. Es necesario el uso de antihipertensivos, como cuáles, bueno, la hidralazina para el control inmediato, o la nifedipina o la betalol para estabilizar la presión arterial a corto y a largo plazo. Y ahí empezamos a utilizar una serie de tratamientos para corregir esas cifras tensionales elevadas en la usuaria. El sulfato de magnesio, que llega a convertirse en uno de los medicamentos o el tratamiento de elección en este tipo de usuarias, bueno, que fue una de las propiedades que se les descubrió después, bueno, lo que llega es y genera una dilatación a nivel de la microvasculatura propiamente central y periférica. Entonces, esto hace que se reduzca lo que es la resistencia vascular sistémica. Entonces, por eso son las propiedades positivas del sulfato en este tipo de usuarias. También nos va a proteger la barrera hematoencefálica al reducir el edema cerebral y evitar las crisis convulsivas. Y vean ustedes que la mayoría de usuarias que llegan, bueno, yo tengo la experiencia de trabajar en la sala de recuperación, en la sala de cuidados intensivos, entonces en la sala de recuperación nos llegan estas usuarias post cesárea y todas llegan con su infusión de sulfato. Dentro de lo que es el protocolo, aparte de la oxitocina, también nos llegan con las infusiones o en la sala de recuperación inmediatamente se le debe administrar la infusión del sulfato de magnesio. El administrar corticosteroides, bueno, ¿qué nos permite estos corticosteroides? Bueno, estabiliza las plaquetas a través de la modificación de la dirección plaquetaria propiamente. Entonces, va a hacer que a nivel del vaso se dé la activación plaquetaria y que no se dé más ese secuestro, ese robo de plaquetas. Entonces, por eso es importante administrar los corticosteroides en estas usuarias. La plasma separación, bueno, es uno de los procedimientos extracorpóreos que se podrían utilizar como medida de tratamiento. Y lo que hace es un intercambio de plasma. Los que han tenido la oportunidad de ver este tipo de procedimiento o de realizar este tipo de procedimiento, uno lo que hace es ese intercambio de plasma. El sistema extrae, separa y intercambia lo que es el plasma. Entonces, normalmente se les solicita plasma fresco a las usuarias y se les hacen 3, 4, 5 sesiones. Entonces, ¿en qué casos se utiliza? ¿Siempre lo podemos utilizar? No. Casi sí se deben tener algunos criterios propiamente para utilizar lo que es la plasma de separación y, digamos, muy de la mano de lo que son los valores de laboratorio. Entonces, ver un aumento progresivo de las bilirrubinas, un aumento de lo que es creatinina sérica, un aumento de lo que es o una trombocitopenia grave, ya hacen que sean candidatas a hacerle el procedimiento de plasma separación. Y en aquellas usuarias de que el síndrome Hell persiste por más de 72 horas después del parto, también son candidatas a realizarles ese procedimiento de plasma separación. El pronóstico, bueno, ustedes saben, como les hice mención, una vez terminado ese proceso de embarazo, muchas pacientes regresan a su estado basal de salud.
Entonces empiezan a normalizar los diferentes sistemas que se empezaron a comprometer y lo que son Ya le apagó todo, ma. Está hirviendo. las enzimas. Normalmente, parte de esa intervención de enfermería es hacerle mención a estas usuarias de que lo correcto sería no volver a quedar embarazadas, pero los que trabajamos en las unidades críticas nos damos cuenta que hay pacientes que nos llegan una segunda vez y hasta una tercera vez hemos tenido. Entonces es algo difícil y ahí vamos parte de lo que es el nivel de escolaridad, educación que pueda tener la usuaria y esa educación que nosotros como profesionales, que es parte de nuestra intervención, le podamos aportar. Después del parto, los que son los recuentos plaquetarios deben continuar disminuyendo con una tendencia creciente hasta el tercer día. ¿Ya? Entonces, debo tener esa estabilidad como en el tercer día propiamente. Entonces, por su parte, se ha identificado una importante presencia de enfermedades psiquiátricas, que esto es uno de los aspectos que me llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué se pueden presentar? Bueno, como depresión y ansiedad en un porcentaje alto de mujeres se presenta esa enfermedad psiquiátrica. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque si fueron usuarias que requirieron de una larga estancia hospitalaria y inclusive tuvieron la muerte de el neonato o perdieron su proceso de embarazo, bueno, todo eso hace que el trastorno psiquiátrico se convierta en una de las complicaciones que puedan quedar en nuestras usuarias. Y ahí pasaríamos a otro plano totalmente diferente, que es tratar un trastorno desde el punto de vista de la salud mental. Y, y que se requiere de atención especializada. En los casos donde tenemos la enfermería en salud mental y psiquiatría, bueno, es intervención nuestra que tenemos que realizar con este tipo de usuarias, o ya sea lo que es intervención psiquiátrica propiamente de la parte médica, pero es algo que llega a cambiar mucho el pronóstico de estas pacientes. Algunos pueden quedar con coagulopatías intravascular diseminada y puede tener un deterioro en lo que es el resolver los niveles de plaquetas y sangrados y de todo en el periodo postparto. Entonces vean ustedes que el pronóstico va a variar mucho dependiendo de la evolución que tuvo esa usuaria, de qué tan complicado, qué tantas complicaciones pudieron presentarse y qué tan rápido, pronto salió del centro hospitalario o si tuvo pérdida o no tuvo pérdida. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, se ha demostrado que hasta un 33% de las usuarias después del síndrome GEL quedan con hipertensión. La recurrencia del síndrome GEL es de un 3 a un 27%. La mortalidad materna varía entre 1 y 24% y puedo quedar con trastornos de la coagulación, complicaciones hemorrágicas, cardiopulmonares, del sistema nervioso central, trastornos hepáticos y trastornos gastrointestinales. Vean ustedes que como nos puede quedar una usuaria relativamente estable, nos puede quedar con una serie de complicaciones que son serias, que no se pueden restárseles importancia porque podrían conducir a una nueva hospitalización. La intervención de enfermería, bueno, esto es básicamente parte de todo lo que les he ido mencionando, porque como les digo, es desde la parte
prenatal. Y les he hecho énfasis, debe ser una intervención muy oportuna, donde se logren evidenciar todas las manifestaciones clínicas que se van a relacionar, que se van a ligar con lo que es la hipertensión. Lograr evidenciar tempranamente lo que son las hemorragias, sangrados y principalmente la presencia de signos y síntomas de preeclampsia, de eclampsia, para así empezar a realizar la intervención oportuna como debe ser, disminuir las complicaciones y también se disminuye lo que es la mortalidad asociada. Entonces, esa intervención de enfermería de inicio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí logro determinar o realizar el diagnóstico tempranamente, dar el tratamiento oportuno y evitar complicaciones, y con esto evito lo que es mortalidad. La detención precoz del síndrome de Hell como tal va a aumentar las posibilidades de supervivencia de lo que es la madre y de lo que es el bebé. Y este es el motivo por el cual la enfermera debe percibir inmediatamente cualquier síntoma de anormalidad durante las consultas de enfermería prenatal. La demora en el diagnóstico va a favorecer la aparición de complicaciones serias como insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón o la ruptura hepática, que pueden conducir o llevarnos la usuaria a la muerte. Vean ustedes qué importante es la intervención del profesional de enfermería en este tipo de usuarios. Y les vuelvo a traer esta tabla. Si ustedes ven en este estudio las complicaciones que se han presentado en este tipo de usuarias, desde ahí uno genera lo que es la intervención del profesional de enfermería. ¿Por qué? Porque vea que tiene de todo, tiene de todo. Yo no puedo decir, es que mi paciente no va a presentar infección. Bueno, desde el momento que la tengo ingresada, puede ser un diagnóstico de riesgo o un diagnóstico potencial, y tengo que tenerlo contemplado dentro de mi intervención de enfermería para hacer las acciones necesarias y que esa complicación que ya se ha presentado de acuerdo a los estudios en otras usuarias no se presente en mi usuaria. Edema cerebral. Bueno, se puede presentar. Bueno, este estudio nos refleja que solo 2 pacientes presentaron edema cerebral. Pero recordemos algo sumamente importante. Tengo un trastorno de lo que son componentes de coagulación. Tengo un factor de riesgo importantísimo. En este caso, ¿cuál es? La hipertensión. Si esa paciente a mí se me hipertensa mucho y tengo trastornos de coagulación, ¿me puede hacer un sangrado a nivel del sistema nervioso central? Claro que sí. Y ese sangrado a nivel del sistema nervioso central me va a conducir ¿a qué? A edema cerebral. Y todos los cuidados que tendría que brindarle yo ya a una paciente con un compromiso neurológico que puede convertirse hasta en neuroquirúrgico y que me cambia totalmente el pronóstico de mi usuaria. Entonces yo no puedo dar por un hecho de que mi paciente no me va a presentar esa complicación. Entonces la intervención de enfermería para este tipo de usuarios es muy amplia, es muy amplia. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar utilizando escalas, utilizando estudios, viendo una serie de cosas para que nuestra intervención sea mucho más profesional, más específica, no trabajar en automático. Y veo que todas las usuarias son iguales. No todos los pacientes son iguales. Yo no los puedo encasillar como iguales. Todos tienen un compromiso o un comportamiento diferente, una evolución diferente.
Derrame pleural, ¿se puede presentar? Sí, se puede presentar derrame pleural. Tengo que ver toda la parte ventilatoria. Si el paciente me hizo una falla renal, tengo una acumulación de líquidos, derrame pleural puede ser una de las alternativas. Si me hizo una ascitis severa, bueno, ¿qué complicaciones podría tener yo al drenar esa ascitis severa? ¿Qué pierdo en ese líquido cuando lo dreno? Entonces, vean ustedes que son una serie de aspectos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta nosotros con estas usuarias. Si son usuarias hipertensas, la dieta. ¿Qué tipo de dieta le podemos dar? No es que voy a partir del hecho de que le puedo dar cualquier cosa. No, no le puedo dar cualquier cosa. Ahí va mucho lo que es la intervención de enfermería desde el punto de vista de la educación, de explicarle tanto al usuario como a la familia, porque la familia tenemos que convertirla en un agente importante de ayuda para hacer de que su familiar logre resolver y evolucionar positivamente. Entonces ahí también tenemos que introducir un poco lo que es la humanización del cuidado, hacer partícipe a la familia de lo que es el tratamiento, la evolución de su familiar. Entonces, todo lo que son las posibles complicaciones son diagnósticos de enfermería, reales o potenciales, pero son diagnósticos de enfermería y a partir de ahí tengo que generar mi intervención como profesional. Bueno, esta sería mi participación en este tema. Ha sido un enorme placer poder compartir con todos ustedes, aprovechar lo que es la tecnología, lo que nos dejó la pandemia, todos estos medios en los cuales nos podemos conectar y compartir como profesionales y crecer como profesionales, hacer que nuestra profesión sea más visible y sea más importante o se le dé más importancia, porque somos muy importantes. Agradecerle a Paola Toledo, que fue la que me buscó en primera instancia, y a Paola también, que fue la que me estuvo contactando estos días. Entonces es un placer haber compartido con todos ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier consulta.